también está muy bien. Durante este mes de julio nosotros vamos a estar enfocándonos en la obra y en la persona del Espíritu Santo. Recordemos que como iglesia este año nuestro propósito es que vamos a vivir para ser fieles, pero vamos a vivir para ser fieles al Espíritu Santo también. Por eso durante el mes de julio vamos a estar enfatizando la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Esto es algo que nosotros como iglesia pentecostal nos gusta hablar del Espíritu Santo. Y reflexionaba esta semana respecto a algunas cosas que a nosotros nos gusta, y veía un dato que me pareció muy curioso de las 5 cosas que las personas más les gusta tocar. ¿Saben cuáles son las 5 cosas que las personas más les gusta tocar? O que por lo menos en la gran mayoría de casos las personas dicen es agradable. Número 1, animales peludos. ¿Sí le parece? ¿Será que sí? Sí. Nosotros tenemos un husky. Es cruzado con Alaska Malamute, entonces es muy peludo. Y todos los niños que lo ven, siempre es lo primero que dicen, no puedo tocar, lo puedo coger, y van y lo cogen y lo abrazan. Y realmente es una sensación muy agradable. Otro elemento que nos gusta tocar es el terciopelo. ¿Conoces el terciopelo? Es ese tipo de tela que es muy suavecita, bien agradable de tocar. La seda original, que es bien lisita, es agradable de tocar. El algodón y la piel humana. ¿Cuánto nos gustan las caricias, los abrazos? A todos. Nosotros solo sufrimos durante esas cuarentenas, ¿no? Menos mal ya las estamos sorteando, gracias a Dios. ¿Cierto? Pero sentíamos la falta del abrazo, de ese cariño de las personas. También vean en el informe las 5 cosas que son más desagradables de tocar. ¿Sí? Número 1, las cosas babosas. Como que da cosas, ¿cierto? Las cosas babosas. 1, el papel de lija no es agradable de tocar. A otro, la lana, dicen que sienten como un cosquilleo, pero ya como desagradable. La lana y también el metal, porque dan sensación de ser fríos, entonces que no son como muy agradables de tocar. Lo cierto es que los seres humanos somos personas sensibles en gran manera, y que amamos y disfrutamos las sensaciones en general, así sea como el tocar, o hay sensaciones íntimas las cuales también nos agradan. La sensación de estrenar. ¿Les gusta estrenar? ¿A cuánto les gusta estrenar? Súper, ¿cierto? Nos vamos a Gran Plaza en el sueño a comprarnos algo y compramos algo. Entonces, cuando le dicen, mire, la llave de su casa, su apartamento, cuando llega la llave, sensación de estrenar es espectacular. Cuando nos ascienden, cuando tenemos reconocimiento público, así también hay sensaciones que evitamos, sensaciones horribles. La sensación de ser traicionado, esa es una. Sentirse traicionado. Traicionado me sentí esta semana que saqué a mi peludo, a Jordi. Lo saco yo al conjunto a la vuelta, y iba a hacer sus cositas, ¿cierto? Y íbamos a recogerle. Pero este bendito empezó a jalar y me llevó para el parqueadero de las motos. Habían unas 40 motos allá, y salió corriendo exclusivamente a orinar una moto. ¿Saben cuál? La mía. 30 motos, no está bien que orine ninguna moto. Pero me sentí traicionado, se ganó su palmada, su vaciada y su palmada. No encontró otra moto donde más orinarse. Por esa sensación de sentirse traicionado es horrible. La sensación de perder. ¿Dónde están los hinchas de Nacional? No quiero echar sangre en la herida. ¿Sí? ¿Cómo se sintieron la semana pasada? Una sensación que yo no sentí porque no soy hincha de Nacional, ¿sí? Pero esa sensación de perder es horrible. Y hay épocas, y desafortunadamente temporadas, que se convierten así, que son como pérdida tras pérdida. Situaciones en las que en ocasiones nosotros ya nos hemos sentido como de ella así, como perdidos, donde hemos insistido tanto con algo
que a veces llegamos a pensar, mire, esa plática como que se perdió. ¿Sí? Y eso pasa cuando se prolonga el tiempo y las situaciones no cambian o por el contrario empeoran. Cambian es para empeorar. ¿Sí? Todos hemos experimentado esta sensación horrible de sentir que todo parece perdido. Y es precisamente respecto a esto que nos quiere hablar el Espíritu Santo en esta mañana. Nos tiene un mensaje titulado Cuando todo parece perdido. Una de esas sensaciones horribles que sentimos en la vida es la sensación de la pérdida. Pero ¿qué podemos hacer cuando todo parece perdido? ¿Cómo reaccionar cuando llegamos a un nivel donde decimos esa plática se perdió, ya no hay nada que hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Para que podamos responder a esa pregunta, yo quisiera que viéramos una profecía en la Biblia, que es la profecía que está escrita en el libro de Joel. Vaya buscando este libro, el libro de Joel, porque esta profecía tiene una particularidad, la profecía de este libro, o hay datos especiales de esta profecía. Número uno, importante, es que no sabemos cronológicamente en qué año o exactamente en qué momento llegó. No hay claridad, el profeta no menciona ningún rey, ¿sí? Que muchas veces a través fue a través del reinado de tal, uno dice, fue en tal época, ¿sí? No sabemos exactamente en qué momento se dio, pero sí el profeta es muy claro en dejarnos ver cuáles eran las circunstancias en medio de las cuales llegó esta profecía, ¿sí? Acérquese al libro del profeta Joel. Vamos a estar leyendo inicialmente unos versículos del primer capítulo, pero vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor antes de que vayamos a la Biblia, a la palabra. Espíritu Santo, tú inspiraste a este varón, a Joel, para que en un momento específico enviara una palabra específica a un pueblo en específico. Y yo creo, Señor, que tú también has permitido esta mañana con estas personas en específico, en este lugar, con un propósito claro, Señor. Y lo que está escrito, Señor, es que la palabra no volverá a ti vacía, sino que será prosperada para aquello que tú la envíes. Entonces, tú que conoces la necesidad y el momento que está viviendo cada una de estas personas, Señor, que el mismo resultado transformador, restaurador que hubo en aquel tiempo, lo haya en esta mañana, porque tú eres el mismo. Somos otras personas, pero tú eres el mismo Dios. Tu poder no ha cambiado, Señor. Entonces, que tu palabra sea prosperada en medio de tus hijos en esta mañana, que responda a sus preguntas y que responda a su necesidad. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Llévate todo distractor, llévate el cansancio, y que nuestra mente, que nuestros sentidos puedan estar enfocados en ti en esta mañana, porque también queremos escucharte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miremos el texto, bajo qué circunstancias se dio. Desde ya les anticipo, ¿cuándo llegó esta profecía por Israel? En un momento de una crisis tremenda. Llegó en un momento de devastación, de pérdida sobre pérdida. Miren los detalles que nos deja ver. El versículo 4 del capítulo 1 dice: lo que dejaron las langostas lo devoraron lo que dejaron las langostas grandes lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas se lo comieron las orugas. Entonces hubo un momento donde vino una plaga de insectos y se tragó la cosecha de toda la población. Y lo que dejaron unas se lo comieron las otras. Versículos del 6 a 10. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Tienen dientes de león, colmillos de leona. Asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo.
Mi pueblo gime como una virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. Estas ofrendas eran las ofrendas más económicas. La gente pobre muchas veces presentaba o tórtolas o palomas en sus ofrendas de sacrificio, o presentaban cereales, porque no tenían para comprar un animal grande. Entonces ni siquiera para esto la gente tenía, porque no tenía para comer, no tenían cómo comer. Versículo 10: los campos yacen devastados, reseca está la tierra, han sido arrasadas los cereales y se han secado el vino nuevo y se ha agotado el aceite. Entonces, dos cosas. Número uno, primero vino una plaga de insectos, se traga la cosecha, y fuera de eso los invade un pueblo. Dice, los invade una nación extranjera y los oprime. Entonces, ¿cómo dice? Tras de cotudos, gordos, hinchados, con paperas, les encanta tragar harinas y retienen líquidos. O sea, no hay forma. O sea, una tras de otra, así se sentía este pueblo. El pueblo está devastado. Esa es la foto que nos está presentando el profeta Joel cuando el Espíritu Santo lo toma para enviar esta profecía. Y él entonces empieza a profetizar a la nación. Y quisiera que nos centráramos de manera especial en los versículos 28 y 32 de la profecía de Joel. Mira las palabras que Joel les envía en este momento, en medio de esa crisis. Les dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos, hijas, y sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en los cielos y la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Esta fue la palabra del Señor en un momento tan crítico como el que ellos estaban enfrentando. Y a través de esta profecía nosotros podemos ver en esta mañana por lo menos 3 acciones que necesitamos aplicar cuando todo parece perdido. Porque así se sentían ellos. Aquí apague y vámonos. O sea, lo poquito que teníamos, vino esta gente nos invadió para llevárselo. ¿Sí? Apague y vámonos. Pero ¿qué podemos hacer? Número 1, cuando todo parece perdido, necesitamos recuperar la visión. Recuperar la visión. Póngase en esta situación y se lo ilustro con nuestra historia. Supongamos que hay un empresario y a este empresario vienen, se le meten los ladrones y se le llevan toda la maquinaria. Se le llevan toda la maquinaria y lo robaron, lo dejaron mal. Y al otro día vienen otros y se le roban todas las materias primas, se le roban los insumos. Y al otro día viene el dueño de la bodega, el dueño del lugar, y dice: mire, entrégueme la bodega, se lo hice en contrato, entrégueme la bodega porque usted ya no le puedo arrendar más. ¿Qué va a pensar una persona en esta situación respecto a su futuro? Dice: esta vaina se acabó. Y cuando nosotros estamos impactados de una manera así por las crisis o esto, generalmente eso lo que hace es que bloquea y limita nuestra perspectiva del futuro. Pero es interesante ver la obra que el Espíritu Santo está haciendo en medio de su pueblo. Cuando dice que va a derramar el Espíritu Santo sobre toda criatura, mira lo que él hace, versículo 28. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué va a hacer? Y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. Sueños y visiones.
Eso es lo que el Espíritu Santo le está dando a este pueblo en medio de la crisis. Y lo primero que dice, que sus ancianos soñarán sueños, y no es sueño de quedarse dormido, es que tendrán propósitos, objetivos, proyectos futuros. ¿Para quiénes? Para los ancianos. Es que muchos me dicen, no, pastor, es que, pastor, yo ya estoy muy viejo para esas cosas, yo ya no estoy para estos trotes. Mira, sin importar la edad que tú tengas, mientras tú continúes a este lado de la gloria, respirando, significa que no has terminado la tarea que el Señor tiene contigo. No estás aquí solamente consumiendo oxígeno. Si estás vivo es porque no has terminado la tarea que el Señor te ha dado. Y quisiera que recordáramos a Caleb. ¿Recuerdas la historia de Caleb? Caleb, este varón de Dios, cuando tenía 40 años, el Señor los envía a espiar la tierra prometida. Y dice, miren la tierra donde los voy a llevar. Tenía 40 años. Y solamente él y Josué vieron un parte positivo, porque vieron allá gigantes. Y esa tierra era tan mala, o era tan mala esa tierra, que entre dos personas tenían que cargar un racimo de uvas. ¿Cómo serían las uvitas que daban? Que se necesitaban dos para cargar un racimo de uvas. Así era la tierra prometida, ¿sí? Pero en esa tierra había gigantes. Entonces 10 se desaniman y dicen, no, nos van a matar, no, ahora sí. Pero Caleb y Josué dijeron, no, vamos a entrar. Y por causa de eso, solamente esos dos, Caleb y Josué, de esa generación, solamente entraron a la tierra prometida. Y mientras tanto, ¿qué hizo el Señor? 40 años dándole vueltas al desierto, mientras uno a uno iban muriendo. Uno a uno de los padres de esos jóvenes fueron muriendo. Así que como él tenía 40 cuando tuvo la visión de la tierra, y se demoraron 40 en llegar a la tierra prometida, en entrar, 40 años en el desierto, es decir, que era un preadolescente de 80 años cuando entró a la tierra prometida. 80 años cuando entró a la tierra prometida. Y dice la escritura que cuando tenía 85, después de estar allá, habló con Josué y le dijo, entrégueme ese monte, deme esa loma, que yo voy por ella, porque el Señor nos la va a entregar. Con 85 años, tenía fuerza y tenía vigor para ir y conquistar. Entonces, amados, el propósito de Dios no es que llegues a tener cierta edad para que te quedes en un sillón a esperar que pasen los días y simplemente a dedicarse a llenar crucigramas. Eso está bien para una persona que no tiene el Espíritu Santo, o eso es lo normal para una persona que no tiene el Espíritu Santo. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo dentro de ella no está para este plan, ¿sí? Y es un hecho que con el paso de los años el cuerpo ya no responde igual, ¿cierto? Ya empezamos a tener ciertas limitaciones físicas, pero eso no significa que no hayas terminado la tarea. Eso no significa que todavía no puedas hacer algo por el Señor. Una de las lecciones que nos está dando este texto es que sin importar los años que tú tengas o sin importar la situación en que estés, nunca debemos dejar de pensar en el futuro. No debes de pensar en el futuro sin importar la situación en que estés y sin importar la que tengas, porque algunos aún estando jóvenes, si no, ya para qué, yo ya tengo 40, ya para qué, no, eso ya, mejor con esa plata me compro un lote en el apogeo, ¿sí? En vez de invertir en algo o esto. No podemos permitir esa mentalidad, ¿cierto? Porque lo que hace el Espíritu Santo es hacer que los ancianos tengan sueños. Si le dan sueños a los ancianos, ¿cuánto más a los jóvenes? A los jóvenes les dicen que tendrán visiones, planes a futuro de cosas que van a suceder. Por eso, amados, no podemos permitir que las pérdidas acumuladas y que las caídas una tras de otra limiten o bloqueen nuestra visión del futuro. Necesitamos seguir mirando al futuro. Un futuro en el que el Señor habrá de manifestar su gloria y su justicia. Esto es lo que el profeta les está advirtiendo.
Porque uno de los anuncios importantes, o los temas importantes de esta profecía, es el anuncio del día del Señor. Un día en el cual el Señor traerá juicio sobre la tierra y sobre todos aquellos que han hecho lo malo. Porque ellos decían, pero ¿qué pasó con Dios? Somos la nación electa, somos el pueblo elegido de Dios, y viene esta plaga y se traga todo, y fuera de eso vienen estos desgraciados y lo poquito que quedó se lo llevan, y nos llevan como esclavos y nos oprimen. El profeta les está recordando que ya viene el día del Señor. Les está diciendo, ánimo, porque un día el Señor va a juzgar a aquellos que han hecho lo malo. Un día el Señor les va a dar su merecido. Un día que será precedido de cosas tremendas. Y como el mismo profeta lo dice, es un día grande y es un día terrible. Por eso dice el versículo 30 y el versículo 31. Dice, haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Mira cómo el Señor advierte a los hombres antes de que sucedan las cosas. Porque el juicio de Dios es precedido de señales. Estas señales sobrenaturales son una advertencia del juicio de Dios. Y aquí encontramos la segunda acción que necesitamos hacer. La primera de ellas, ¿cuál es? Recobrar la visión de futuro. Recuperar esa visión de futuro. No podemos dejar que se pierda en los momentos de crisis. Y la segunda es reaccionar a las señales. ¿Por qué había venido toda esta crisis de la nación de Israel? Porque en medio de la prosperidad que habían alcanzado a llegar a la tierra prometida, su corazón se apartaba de Dios. Recordemos, estaba en una tierra buenísima. 2 personas para cargar un racimo de uvas. Esta gente llegó allá y empezó a prosperar. Pero como cosa rara, como pasa, no sé si ustedes han visto casos así, que cuando hay prosperidad, cuando las cosas están bien, cuando hay holgura, cuando podemos viajar, cuando podemos vestirnos bien, cuando podemos pagar nuestra medicina prepagada, entonces ya no importa si me enfermo porque pido una prioritaria y me mandan el especialista. Cuando estamos así de bien, una de las tentaciones más comunes de pensar es: no necesito tanto a Dios, porque las cosas naturalmente sin esfuerzo me están saliendo bien. Y vivimos también esas épocas. Ahora Israel estaba en la mala, estaban en Playa Baja, pero ellos venían de Playa Alta. De esos momentos donde las cosas sin esfuerzo, las cosas se dan, donde sin golpear las puertas se abren. Entonces, desafortunadamente, en ese momento, el corazón de ellos, ¿qué pasó con el corazón de ellos? Se apartó de Dios y empezaron a dar lugar a los ídolos. Los dice, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Sí? ¿Para qué ir allá? Más bien, me voy a pasear, me voy a este lado, me voy al otro, evento tal, evento esta otra cosa. No necesito tanto al Señor. Y la realidad es que sin darnos cuenta, la prosperidad económica y ciertos tipos de relaciones en las cuales nosotros nos metemos hacen que nuestro corazón empiece a apartarse del Señor. Es por eso que el Señor tiene que llamarnos de regreso a Él. Recordemos lo que dice el escritor de las crónicas de Narnia, C.S. Lewis. Él dice una frase que es muy sabia. Dice: Dios susurra y habla a la conciencia del hombre a través del placer. A través del placer, Dios está susurrando una voz suavecita al oído del hombre. Pero Dios le grita al hombre a través del dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo adormecido. El dolor, la crisis, es el megáfono de Dios para decirle: pilas, hey, oye, está pasando esto. ¿Sí? Es como el papá que ya varias veces le ha dicho: mijo, por ahí no, oye, hey, por ahí no, que no, hasta que ya el mundo venga, que no, le dije que no. Tiene que llegar y ahí sí como que
como que se despierta. Por eso, mediante la crisis, el Señor en aquel tiempo, en ese tiempo donde todo parecía estar perdido, levanta un profeta con estas promesas tremendas. Pero antes de anunciar estas profecías, estas promesas maravillosas, lo primero que hace el profeta es llamarlos al arrepentimiento. Eso es lo primero que hace Joel, llamar al pueblo al arrepentimiento. Miren lo que dice el versículo 12 al 17, la profecía de Joel. Dice: a una hora, declara el Señor, vuelvan a mí, vuelvan de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. ¿Por qué les dice vuelvan? Porque se hayan ido, porque se hayan alejado del Señor. Miren lo importante del ayuno. Nuestros tiempos de ayuno, vuelvan con ayuno, con llanto, con dolor. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Otra vez, vuelvan. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si considere y se apiade y deje tras sí bendición? Es decir, ofrendas de cereal y libación para el Señor su Dios. ¿Quién sabe si el Señor le dé aunque sea una leve prosperidad para que puedan retomar las ofrendas económicas del templo? Toquen trompeta en Sion, promulguen ayuno, otra vez ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos, congreguen a los pequeños, tráigalos, síganos trayendo, y a los niños, aún los de pecho, aún los bebés. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues a tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Esa plaga, amados, esa invasión de langostas que devoró todo, no era más que la señal del Señor a la cual el pueblo debería reaccionar. Esa era una señal del Señor, diciéndoles: hijos, reaccionen. ¿Y qué es lo que el Señor espera? Que se arrepientan y que vuelvan a Dios. Miren el énfasis del profeta: vuélvanse a mí, vuelvan, arrepiéntanse. Y nosotros, amados, también necesitamos reaccionar al llamado del megáfono de Dios. Ese megáfono que se enciende cuando entramos en esa crisis porque hemos perdido a algo, a alguien. Esa crisis cuando decimos: esto se acabó, todo está perdido. Es el megáfono de Dios. ¿Por qué? Porque muchas de esas pérdidas que nosotros enfrentamos lo que hacen es señalar nuestros ídolos. Y Dios lo que hace es arrebatarnos nuestros ídolos, aquellas cosas en las que nos sentimos seguros, nuestras fuentes de seguridad humanas, nuestras fuentes de satisfacción humanas. El Señor tiene que arrancárnoslas para que volvamos a la fuente verdadera y para que volvamos al Dios verdadero. Por eso, cuando todo parece perdido, necesitamos atender la señal del Señor y volvernos a Él. En medio de esas crisis profundas, necesitamos volvernos a Él y preguntarle: Señor, ¿dónde me extravié? Señor, ¿dónde necesito volverme a ti? ¿En qué momento me desvié y que no me di cuenta? ¿En qué necesito volverme a ti? ¿En qué necesito volverme a ti? ¿Sí? Esto era lo que el Señor estaba esperando de Israel en ese momento, y eso es lo que el Señor espera del mundo cuando llegue ese gran día del juicio, el gran día del Señor. Porque como vemos, ese gran día del juicio, el gran día del Señor, va a venir precedido de señales extraordinarias para llamar la atención de las personas y así darles oportunidad de que se arrepientan. Porque, amados, el hombre anda con el corazón tan endurecido y el hombre anda tan distraído
en las ofertas de entretenimiento y los afanes de este mundo, anda tan metido en su cuento que son necesarias este tipo de señales superiores para captar su atención. Es necesario algo que llame la atención de las personas. Y dice que van a ser señales astronómicas, que van a involucrar a los astros. Dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. No sé si ustedes, hay un fenómeno astronómico que se le consideran las lunas de sangre. ¿Alguien ha escuchado? Que es un eclipse lunar. Porque es un eclipse lunar que por ciertas condiciones atmosféricas y meteorológicas la luna no queda negra, sino que se empieza a reflejar, es un color rojizo, como cobrizo y rojizo. Son las llamadas lunas de sangre. Es un fenómeno astronómico que en tiempos muy antiguos se ha visto. Y todas las culturas, las más antiguas, siempre lo han considerado un mal augurio. Que cuando hay una luna de sangre es porque próximamente algo malo, algo catastrófico va a pasar. Pero es un fenómeno astronómico que tiene la intención de llamar la atención de las personas de una u otra manera, que sirve de advertencia para que las personas se vuelvan a Dios. El punto es que Dios siempre está queriendo salvar a las personas. Lo que queda de manifiesto en este texto y en esta palabra es la intención de Dios por salvar a los hombres. Esos mismos hombres que constantemente insisten en rechazarlo. Insisten en rechazarlo. Y esa intención está clara en esta palabra. Porque dice el versículo 32. Y todo, ya viene el día del Señor glorioso, día grande, día terrible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llama. Por eso es que en tercer lugar, cuando todo parece perdido, necesitamos recordar el poder salvador de Dios. Cuando todo parece perdido, en primer lugar, necesitamos recuperar la visión del futuro, no dejar que se pierda. Necesitamos reaccionar ante las señales de la crisis. Pero también necesitamos recordar el poder salvador de Dios. Recordar eso. Recordar que en Cristo nada ni nadie está completamente perdido. En Cristo nada ni nadie está completamente perdido. Nadie está tan lejos como para que Dios no lo alcance. Esta es una de las verdades más importantes del Evangelio, y es la verdad de la resurrección. Eso nos recuerda a la resurrección. Recordemos a Cristo crucificado. Lo bajan del madero, un cuerpo completamente deshecho a causa de los latigazos, un cuerpo irreconocible. Así murió, y estaba literalmente muerto. Un cuerpo, se conservaba su estructura ósea, pero su carne, sus tejidos, deshechos prácticamente por completo. Y es enterrado. Cuando alguien ve este muerto, nada agradable, diría: aquí todo se perdió, no hay nada que hacer. Pero la verdad es que vino el Espíritu Santo y volvió a dar vida, y dio un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado a aquel que se creía perdido. Porque nada está tan lejos del alcance de Dios como para no poder recuperarse. Nada. Esto nos recuerda la resurrección. No recuerda también esta palabra que a Dios le interesa salvar. Que Dios va a juzgar, sí, pero que a Dios le interesa salvar. Que es su naturaleza el salvar. ¿Por qué le interesa salvar? Porque a través de otorgar salvación, Él es glorificado. Él recibe gloria cuando Él otorga salvación. Recordemos al pueblo de Israel en el desierto. Israel en el desierto tenía hambre. Tenían hambre. No hay nada, no se siembra nada, no se cosecha nada.
Y el Señor le dice a Moisés: mañana a esta hora me voy a glorificar delante de todo el pueblo. ¿Y cómo se glorificó el Señor? Enviando el maná, salvando al pueblo del hambre. Cuando Dios nos salva, cuando Dios nos rescata de una situación, Él es glorificado. Por eso a Él le interesa, porque a Él le interesa su gloria. Por eso a Él le encanta salvar, a Él le encanta manifestar su poder, a Él le encanta rescatarnos. A Él le encanta salvar aquello que se considera perdido. Necesitamos recordar este poder salvador del Dios que controla todas las cosas, un Dios que es capaz de hacer oscurecer el sol y la luna. Ese es nuestro Dios. Un Dios capaz de hacer que el sol se oscurezca y aún así el universo sigue funcionando. Un Dios que controla todos los fenómenos astronómicos. Un Dios que controla lo que nosotros no podemos controlar. A veces no podemos controlar ni siquiera nuestras emociones, pero Dios controla absolutamente todo lo que pasa afuera. Ese es nuestro Dios, ese poder necesitamos recordarlo cuando todo está perdido. Hay un Dios que puede más allá de lo que la ciencia puede y lo que cualquier ser humano puede hacer. El Dios que controla, por ejemplo, el cambio climático. No es que somos los hombres los que controlan, no. Y Dios permite toda esta crisis climática, Dios permite todas estas señales para que nos volvamos a Él y reconozcamos: lo hemos hecho mal como administradores, como mayordomos de la tierra, lo estamos haciendo muy mal y por eso la tierra se nos revela a nosotros, porque lo hemos hecho muy mal. Pero es una señal de que hay otro que gobierna, hay una señal de que hay otro que puede todas las cosas y necesitamos recordar eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la crisis social en la que se encuentra el mundo, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y pensamos una economía a nivel global y nacional que no anda nada bien, cuando uno ve la violencia, esa inseguridad desbordada, que cada vez los robos son como más violentos y como más descarados, esa falta de temor, cuando nosotros vemos la pérdida de valores, hijos que no respetan a sus padres, jóvenes que no respetan a sus autoridades, que no respetan a sus docentes, a sus profesores, esa pérdida progresiva de valores, cuando uno ve que aún en las canciones las letras son blasfemas, son ofensivas, cuando en los medios cada vez hay más groserías. Antes no se podía decir una grosería en ninguna novela, en ninguna película. Ahora ya te traducen las groserías sin ningún problema. O sea, una pérdida progresiva de valores. Cuando nosotros vemos las marchas del día de hoy, bueno, estos meses, para defender la inmoralidad, cuando vemos las marchas de estas comunidades que disfrazan a niños de niñas y disfrazan a niñas de niños para defender la tolerancia, cuando uno ve todo esto y piensa en el futuro, no parece que no hay esperanza. Uno dice: ¿a dónde iremos a llegar? ¿A dónde iremos a llegar? Entonces es un hecho que por causa de la maldad y del pecado del hombre, Dios va a tener que juzgar. Y Dios va a juzgar. Pero antes de juzgar y condenar, Dios quiere salvar. Ese es nuestro Dios. Antes de castigar, porque va a castigar, pero antes de eso el Señor quiere salvar. Por eso es que antes de que llegue ese día grande y terrible de juicio sobre el mundo, Dios va a enviar un derramamiento sin precedentes del Espíritu Santo. Eso es lo que está anunciando el profeta. Viene el día del juicio, pero antes de que venga ese juicio, voy a derramar el Espíritu Santo sobre toda criatura. Y eso empezó a cumplirse cuando, el día de Pentecostés. Recordemos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre unos pocos, unos poquitos escogidos de Dios. Pero a partir de Cristo, a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo viene sobre todo creyente, sobre todo aquel que se ha arrepentido y ha creído en Jesucristo. Sobre él viene el Espíritu Santo. Esa promesa empezó a cumplirse en el día de Pentecostés y se sigue cumpliendo sobre nosotros el día de hoy.
Dios sigue derramando su espíritu sobre hombres, sobre mujeres, sobre ancianos, sobre niños, sobre los que sirven. Dios sigue derramando su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vayan y hablen su palabra, para que vayan y profeticen a una generación sin esperanza. Vayan y háblenle a una generación que piensa que todo se ha perdido, que ya todo está perdido. Y por causa de eso, nuestra generación es la generación con un índice de suicidios, la cantidad de suicidios más alta de toda la historia se está presentando en esta generación. Y sobre todo en nuestros jóvenes. La cantidad de jóvenes, de adolescentes que dicen: te quiero morir, porque no encajo con el estándar de las redes, porque no encajo con lo que me vende Instagram, con lo que me vende Facebook, no encajo con los medios, no encuentran propósito, no encuentran sentido de la vida, se quieren morir. Entonces, ¿y por qué se quieren morir? Porque piensan que todo está perdido, que no hay esperanza a futuro. Y como no hay esperanza a futuro, como el mundo está así, Dios envía su Espíritu Santo sobre la iglesia, hombres, mujeres, siervos, siervas, ancianos, niños, para que vayan y anuncien esta salvación. Por eso, sin importar tu género, sin importar tu edad, tu tarea no está terminada. Sin importar tu oficio, tu tarea no está terminada. Nosotros mismos necesitamos estar preparados para ese día del juicio. Pero además de eso, necesitamos preparar al mundo para ese día grande y terrible en el que el Señor va a juzgar. Un día que cada vez está más cercano. Cada vez está más cercano ese día del juicio. Por eso necesitamos ser intencionales en buscar el bautismo, buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué tanto oras por eso? ¿O son tus oraciones simplemente un cúmulo de peticiones? Señor, prospérame, Señor, sáname, Señor, restaurame, Señor, ayúdame. ¿Qué tanto oras por eso? Oras pidiendo al Señor: dame tu Espíritu Santo, quiero tu Espíritu Santo, quiero ser bautizado por el Espíritu. Lo necesitamos por nosotros mismos y lo necesitamos para preparar a que esta generación se arrepienta. Porque viene un juicio. Viene un juicio. Pero la buena noticia del Evangelio es que este juicio que condena al mundo es un juicio que nos galardona a nosotros. Piensa en esto del Señor. Mire, esta palabra llegó en medio de la peor crisis. Una crisis, estaban en Playa Baja, estaban en la inmunda, estaban llevados. Y el Señor les llega con esta palabra. Mire el versículo 28. Vuelva al versículo 28 por un instante. Dice, y sucederá después de esto. ¿Qué sucederá? Que derramaré mi espíritu sobre toda carne, sus hijos voy a derramar el Espíritu Santo. Pero sucederá después de qué? Después de que el Señor va a enviar el Espíritu. Mire el versículo 18. En adelante dice: entonces, después de que el pueblo se arrepintió, el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y les respondió el Señor: miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos, y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental, y su retaguardia hacia el mar occidental subirá su hedor, y se elevará su fetidez. El Señor hará grandes cosas. Es decir, el profeta llama al pueblo al arrepentimiento. El pueblo se arrepiente. ¿Y qué hace el Señor primero? Les devuelve la prosperidad. Les voy a volver a dar cosechas. Y esa gente que no invadirlos, a esa gente les voy a acusar. Y como si fuera poco. O sea, los voy a restaurar económicamente, moralmente, y como si esto fuera poco. Después de darles la plata que necesitan, después de restaurarlos a nivel que necesitan, si esto fuera poco,
Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda criatura, para que vayan y profeticen. Voy a venir sobre ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre para el creyente lo mejor está por venir. Faltaba lo mejor. Faltaba lo mejor todavía. Faltaba que recibieran el Espíritu Santo, lo más importante. Porque Dios cuida de una manera especial a sus hijos. Y piensen en esto. Sobre el mundo va a ser derramada la ira de Dios. Pero sobre los hijos va a ser derramado el Espíritu. El Dios que derrama su vida sobre el mundo, sobre sus hijos, derrama el Espíritu. Porque nos cuida de una manera especial. Porque tiene preparadas cosas buenas para nosotros. Para el pueblo de Dios siempre lo mejor está por venir. Siempre. Estás prosperado. Lo mejor es, hay cosas mejores que esa prosperidad. Estás en la mala, vienen cosas mejores. Siempre lo mejor está por venir. Sin importar el nivel donde estés, en la situación donde estés, siempre lo mejor está por venir. Siempre lo mejor está hacia adelante. Porque Dios cuida de manera especial a sus hijos. Dice el versículo 14 hacia el 16, el profeta cerrando su profecía, dice: multitudes. 14 al 16 del 2, multitudes de multitudes en el valle de la decisión, porque se cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas perderán su resplandor. El Señor ruge desde Sión, y desde Jerusalén da su voz. Tiemblan los cielos y la tierra. Viene el día del Señor, terrible. Las estrellas, la luna, el sol se oscurecen. Una cosa pavorosa. Pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los israelitas. Ese es nuestro Dios. Al mundo, sobre el mundo, Él derrama la ira. Sobre sus hijos, derrama sus oraciones, derrama su Espíritu Santo. Mientras el mundo se lamenta, los hijos de Dios celebramos. Porque para nosotros lo mejor siempre está por venir. Amén. Siempre, siempre. Por eso, amado, así hoy eso parezca que está perdido. Mira el futuro. Reacciona a lo que el Señor te está queriendo mostrar. A esa señal de esa crisis. Recuerda que hay un Dios que está por encima de todas las cosas. Un Dios que es capaz de hacer oscurecerse el sol. Un Dios al que le encanta salvar. Un Dios que te cuida de una manera especial. Que te mira de una manera especial. Porque tú eres especial para ese Dios. Quisiera que recordara esta frase. Recuerden en su corazón. Y es que, lleno del Espíritu, a este mundo caído, debemos preparar para el juicio que pronto va a enfrentar. Llenos del Espíritu, a este mundo caído debemos preparar para el juicio